Sean todos bienvenidos a Arcade, al paraíso geek de estar en los 80. Ya me he quejado bastante de las adaptaciones y uno de los ejes principales de mi artículo fueron las adaptaciones de los videojuegos. ¿Pero acaso son tan malas como dije? ¿O estoy siendo un nerd exagerado? Soy Germán Rodríguez y esto es Hablar de Más. Ya he olvidado lo que es tener tiempo para perder en videojuegos, a pesar de que Steam me recuerda cada vez que entro cuántas horas contabilizadas tengo en los que sí juego. Todos los videojuegos han sido una gran influencia en mi vida y algo a lo que he dedicado mucho más tiempo del que estoy dispuesto a admitir. Sin embargo, algo que siempre veo con algo de ilusión, cada vez menos, y siempre me ha logrado decepcionar hasta el momento son las adaptaciones de estos a la pantalla grande. Fuera de los argumentos que ya di en el artículo que acompaña al podcast sobre la falta de interactividad de estas que condena a las producciones, siento que hay mucho más que hablar con el tema. Para eso estamos acá. Vamos a hacer un orden cronológico de las películas más famosas o infames basadas en videojuegos y comentar un poco sobre qué intentaron hacer, en qué fallaron, qué funciona de las mismas y qué memorias conservamos de ellas. Empezamos en 1993. En este entonces los videojuegos interactivos eran más que nada los scrollers y los juegos de fichines y lo más conocido. Y lo que uno piensa cuando habla de videojuegos normalmente, lo primero que se le viene a la mente, no tenían una gran cantidad de historia ni una gran cantidad de personajes que podamos desarrollar en una trama que incluye una película. Entonces no sé a quién carajo se le ocurrió la idea de hacer una película de algo como Super Mario Bros. Un juego de plataformas en el que uno tiene que rescatar a una princesa y saltar de un lado a otro sin ser asesinado por bichos. Como sea, esto terminó de ser una película cinematográfica que es básicamente amada y odiada a partes iguales por la gente en general. Digamos que fue una película que se volvió de culto por lo desastre que fue como concepto y lo completamente alejado que está del concepto original que usaron como base para filmarla. De todos modos, la película no voy a decir que no es entretenida, pero es más una suerte de comedia involuntaria que una película seria, que creo que es como lo que intentó ser. Una película dentro y ya estamos fracasando en taquilla y en calidad cinematográfica. Así que desde acá no puede ir más que hacia arriba, ¿verdad? Estamos en 1995 y después de la SRB, el escándalo por la sangre y el gore en los videojuegos, llega una película del juego que creó este concepto. Mortal Kombat es una cinta que no puedo no querer, mucho más allá de el concepto que puede llegar a tener desde el punto de vista de objetivo y crítico, suponiendo que eso pueda existir. Tengo que asociar la misma a una serie de sensaciones que me otorga cada vez que la veo y cada vez que escucho su increíble música. Mejor dicho, el tema por el que se hizo conocida la misma. Lo que pasa es que hay dos. Y lo que pasa es que casi nadie recuerda la segunda o intentamos olvidar que existe. En el 95 sale la primera Mortal Kombat, que es más una adaptación del primer videojuego. Y es hasta entrañable, incluso con sus efectos horribles a la fecha y con ese gore raro, es imposible no querer esa película y no querer lo que representa. Es una primer vistazo a lo que las películas de juegos pueden ser, dumb fun, básicamente, estupidez divertida, y no tienes que ser mucho más que eso. Pero en 1997 sale una secuela que mejor hemos olvidado la mayoría, llamada Mortal Kombat Armageddon. Suerte basada en el segundo título, pero con el título del juego de 2012 que ni siquiera creo que sabía Midway que iba a existir. En el que viajan entre mundos y hay actuaciones horribles y no sé. Es un desastre la película por donde la agarres. Es una de las pocas películas que tengo como like y una estrella en mi Letterboxd, porque básicamente no puedo no quererla. Es otra de estas comedias involuntarias de las que hablé cuando hablé de Super Mario, pero elevado a la enésima potencia. Y además que tiene personajes que me gustan, así que 300 veces mejor. No puedo no recomendar ambas, a pesar de que una la tengo que recomendar como una buena película y la otra la tengo que recomendar como una experiencia que tienen que tener al menos una vez en su vida. Que ya la han visto, saben de qué estoy hablando. Llegamos al 2001 y con esto una de las películas que menos gracia me da, pero que la tengo acá por todo lo que representa, que es la primera saga sobre videojuegos, Tomb Raider del 2001. Tomb Raider del 2001 tengo una sensación extraña, principalmente porque uno, no experimenté los Tomb Raider originales en PlayStation, yo soy más de PC. Dos, la segunda, la nueva saga del 2010 con Alicia Vikander me parece 300 veces mejor, a pesar de que sigue siendo estúpida y divertida solamente.
Y 3, nunca me convenció la Tomb Raider de Angelina Jolie, lamentablemente. Independientemente de que a Angelina Jolie la adoro y considero que es muy buena actriz en un montón de otras películas, no me vende el personaje de Tomb Raider. Además que considero que estaba ahí más como bait para las personas que les interesaba ver a Angelina Jolie y no el personaje. Siento que no le aporta mucho, siento que la saga es súper olvidable. Y si no fuera porque es la primera saga de videojuegos que surge, y si no fuera porque la que le sigue es otro tema, yo creo que nadie recordaría siquiera que existe. ¿A qué me refiero con la que sigue? 2002. Anuncian una nueva saga de películas basadas en un videojuego de zombies muy conocido, del que yo fui muy fanático en su versión número 4, como casi todo el mundo, con Mila Jovovich. No sé si lo recuerdan porque sigue siendo un fenómeno al día de hoy. Ya no sé ni por qué edición van. Yo creo que ya perdí esa saga hace tiempo. Creo que me quedé en la 3, que era la del desierto, pero sé que hay clones y reversiones y personajes que estaban muertos y ahora vivos. Y bueno, básicamente la trama se ha complejizado tanto como en el videojuego, pero en el mal sentido. Resident Evil tenía que ser más una película estúpida y divertida sobre zombies, y creo que si hubieran hecho una Guerra Mundial Z, la gente no se enojaría tanto. Principalmente porque los videojuegos, si algo tenían bueno, era historia. Ya no estamos hablando de 1993, donde el concepto de un videojuego con una historia profunda era casi inconcebible. Estamos en época de PlayStation y ya existían los videojuegos con historia, incluyendo esta saga a quien presta el nombre. Capcom cede los derechos y básicamente hace una suerte de película random de zombies que parece serie B en ocasiones, en la que agarran a conceptos muy interesantes de la historia original, como el concepto de Nemesis, y los bastardizan a niveles insoportables. A ver, que no soy el único que he dicho esto, ya existía uno con mi mismo nombre hace casi 10 años diciendo que a Nemesis lo habían destruido como personaje. Como sea, que disfruté de las primeras ediciones, pero luego no entiendo qué carajo quisieron hacer. Además que yo siento que la saga podría haber muerto en la tercera edición, que es precisamente donde me quedé yo. No solo porque me quedé yo, sino porque creo que se quedó en la mayor parte del núcleo de la audiencia. Hoy en día creo que en la saga nadie confía y básicamente se siguen produciendo porque se venden y porque son películas entretenidas y en las que podés desactivar el cerebro. Pero si voy a desactivar el cerebro con algo, prefiero que sea una película en la que no me dé algo cada vez que vea como bastardizan otro concepto que me encanta de una saga de videojuegos de la que, si bien no soy un fan exacerbado, me gusta lo suficiente como para no querer que le hagan eso. Llegamos al 2003 y lo que sigue. Y entra un personaje a colación que no voy a mencionar por nombre porque no quiero que me desafíe a un ring de boxeo. Sé que hace eso con la gente que lo critica, a pesar de que estoy seguro que ni siquiera sabe mi idioma. Como sea, empieza una serie de películas dudosas en las que algunos dicen que son esquemas de lavado de dinero, otros dicen que son básicamente una persona que quiere tener un prontuario de películas, otros que ni siquiera saben de dónde salieron, pero bueno. Empiezan a comprarse licencias que salen como películas rápidas, baratas y increíblemente mediocres. House of the Dead es la primera y es un desastre. Parece una película ligera, clásica a los Exploitation, pero mezclada con fragmentos del videojuego en general, lo cual no tiene ningún sentido. Realmente no es una película de la que haya disfrutado verla en ningún sentido, más allá de como un mero acto documental. Así que no puedo recomendarla absolutamente a nadie. Creo que es lo mejor que puedo decir de esa película. Esto sería nada más que el comienzo de una serie de películas malas tras películas malas, de las cuales aún no sé si nos hemos podido recuperar, salvo en dos excepciones que voy a mencionar ahora. Pero antes, una visita a las superproducciones. El año 2010, Disney se tomará un riesgo que no creo que tomará nunca jamás al intentar adaptar uno de los videojuegos de aventuras más conocidos, Prince of Persia. Y a pesar que la película tiene de todo para triunfar, incluyendo a buenos actores como Jake Gyllenhaal y Gemma Arterton y un presupuesto gigantesco, fracasa por el mismo concepto que mencioné en el artículo original. No tiene nada que agregarle a una saga. En el futuro van a salir nuevas producciones con conceptos similares, se me viene a la cabeza Assassin's Creed con Michael Fassbender, pero yo siento que no hay nada más que pueda aportarse a esa saga de videojuegos. Ojalá que no implique esto que futuro venga una película de Uncharted o quizás de The Last of Us, que tienen conceptos similares que pueden ser trabajados en cinematografías. El problema es que esos conceptos, a mi parecer, han sido explotados hasta el cansancio en las sagas originales. Ubisoft ya hizo todo lo que se podía hacer con el Animus, entonces no es lo mismo ver y ser ese auditorio, independientemente de que su historia sigue siendo genial en la producción cinematográfica y en el videojuego. No es lo mismo ser ese auditorio y
comprender el concepto del Animus a través de sutiles claves hasta que consigas las 100 plumas y entendas todo, que intentar explicarlo todo a las corridas en un video rápido de 2 horas de qué se trata. Es lo mismo, yo siento que nos cargamos parte de la diversión que tenía el concepto del Animus y parte de lo entretenido que tenía el descifrar el mismo. Y siento que por eso van a fracasar inevitablemente. Pero existen dos conceptos que voy a mencionar a continuación que considero que no fracasaron del todo. Primero tengo que hacerme eco de una producción de 2016 que fue un poquito conocida en el sentido de que hizo mucho dinero. La película de Angry Birds. Y sí, es una película infantil, pero ese era mi punto. Siento que las únicas películas en las que pueden llegar a funcionar son conceptos infantiles en películas infantiles. Y a esto tengo que sumar la película de Sonic de este año. No me gustó personalmente, pero sé que no soy la demografía que tiene que disfrutar de la película. Y siento que ese es uno de los únicos lugares en los cuales una producción de estas puede triunfar. Pero tienen que ser conceptos súper ligeros en los cuales se pueda construir una historia con personajes coloridos. Sonic no tiene una historia en sí misma profunda. Bueno, suponiendo que nos olvidamos todos los juegos que salieron del 2016 en adelante, que es algo que todas las personas que hayan jugado juegos de Sonic quieren hacer. Y Angry Birds es lo mismo, es un ataque de Castle para celulares de Playgrounds, solo que ahora con más desarrollo y canjes con cosas como Star Wars. Hace un tiempo leí una crítica a Shazam que decía precisamente lo mismo, que la única forma de recuperar un género tan perdido es precisamente devolviéndose a las personas a quienes les pertenece. Creo que es lo único que se puede hacer para intentar recuperar un poco este concepto. Pero también hay otra película con un concepto muy distinto y la misma demografía como objetivo que también funcionó. Y tengo que hablar sobre la película sobre la que ya di mi opinión en Letterboxd. Detective Pikachu me parece una muy buena película infantil y una película muy interesante para aquellos que hemos crecido con Pokémon, tanto sea el anime como los videojuegos, o en mi caso ambos. Es más una película para los fans y al mismo tiempo es una película infantil interesante con conceptos que a los niños les va a gustar. Y sé que en esto está hablando mi concepto de nostalgia y es mucho más personal, mi opinión positiva de la película, que objetiva en el sentido de cinematografía, crítica, imágenes visuales y lo que sea. Pero no puede no gustarme. Y el hecho de que este videojuego haya sido criticado originalmente por ser una producción que funcionaba mejor como una película que como un videojuego, dice mucho sobre qué tipo de producciones pueden funcionar dentro del ámbito cinematográfico y qué deberían hacer las empresas por si quieren producir cinematografía para poder seguir marketingizando sus productos y colocarnos en una pantalla enorme. Pero no me voy a ir sin mencionar algún que te otro insulto a la cultura geek, o mejor dicho, esta música está sonando de fondo. Pixels fue un maldito desastre. No creo que nadie defienda esta cinta, fue una de las últimas cintas que salió en la pantalla grande de Adam Sandler antes de que decidiera pasarse directamente a Netflix y hacer un par de especiales. Y bueno, parece que ahora se está redimiendo con Uncut Gems, pero punto y aparte. En 2015 sale esta película como una suerte de homenaje a la cultura del arcade y termina siendo un desastre. Pero creo que tiene que ver más con la persona que estaba guionizando la película, que era insalvable, y no tanto con el concepto. Siento que es un concepto que se podría explotar muy bien. Mi película favorita utiliza conceptos similares y los utiliza relativamente bien. Lo que pasa es que una cosa la guionizó Edgar Wright y Brian Lee O'Malley y otra la guionizó el mismísimo actor principal, y eso condena a la película de maneras insalvables, a pesar de contener gente como Peter Dinklage. No puedo decir nada positivo ni negativo de lo mismo. Antes tuvimos otro homenaje retro gaming cuando comenzó toda esta época de querer volver a los 80s, que aún seguimos en el 2020, que fue Ralph el Demoledor. Una suerte de oda al retro gaming y al arcade mucho mejor estipulado, y no lo digo porque estuviera Disney detrás, que sí debe ser una de las principales causas por las cuales esta película funciona, a pesar de que en la segunda hicieron un desastre, pero no nos olvidemos de que existe. Fue una suerte de oda al retro gaming muy interesante en la que retoman un concepto gastado hasta el cansancio pero le dan un nuevo giro, y considero que es una excelente película. Lo único malo que tiene es la secuela y tiene que ver más con una suerte de producción que busca a toda costa apelar a unos jóvenes que está perdiendo como producción e intenta hacer una película hip and cool y parece más una emoji movie pero con más presupuesto y personajes de Disney, lo cual es tristísimo. Pero no vamos a hablar de esa película hoy. Y no me voy a ir sin mencionar en una suerte de apartado a dos películas que salen con un año de diferencia, que retoman el concepto de lo que hemos estado hablando de una manera creativa y distinta. Jumanji 2 o Jumanji la aventura continúa o Jumanji la venganza del 2017 y Ready Player One del 2018. La primera es un blockbuster entretenido con una trama simplona, pero que utiliza el concepto del retro gaming como el disparador de la historia principal.
La película luego es superficial, con una trama entretenida por ratos y chistes que a veces no entiendo o no caigo o me parecen estúpidos. Ready Player One es más una suerte de oda a la cultura geek, como un argumento para una crítica a nuestra sociedad actual, planteando una distopía en la que la gente prefiere vivir dentro de un videojuego que dentro de la vida real. Tengo que reconocer que la novela de Ernest Cline es mucho más entretenida, el concepto está mucho mejor trabajado en ella, pero siguen siendo dos conceptos que tengo que traer a colación por el simple hecho de que tienen algo en común. Utilizan al videojuego como elemento narrativo dentro de la trama y no lo utilizan como inspiración directa o como básicamente copy y pegue. Y creo que este es el único tipo de adaptación cinematográfica de videojuegos que puede funcionar. Me dirijo a mi película favorita de todos los tiempos, ¿no? Pero lo mismo sucede en ella. Brian Lee O'Malley en su novela gráfica y luego Edgar Wright con su estilo de edición tomaron elementos de la cultura geek y hicieron una nueva historia a partir de esta, y creo que es el único formato en el cual una historia como esta puede funcionar. Principalmente porque ¿para qué vamos a ver una película si podemos jugar el juego de la misma? Y no me refiero a que funcione en sentido inverso, hay muchos tie-ins que no funcionan como videojuegos. Ese es un tema para otro hablar de más. Pero fuera de esto, creo que podemos utilizar la herramienta del videojuego como un elemento narrativo muy interesante. Así sea como un personaje secundario que solo lo juegan muchos y lo utilicemos como elemento narrativo crítico. Así sea que hagamos algo como playtest dentro de Black Mirror, en los cual utilizamos el concepto de los videojuegos de terror para hablar sobre los miedos principales de las personas humanas. Hay más en mi blog del tema. O así sea una trama simplona en la que utilicemos al videojuego como disparador, creo que se puede hacer mucho con el medio. Lo que pasa es que intentar adaptarlo de manera directa es casi condenarnos a fracaso absoluto, salvo que hagamos una película infantil. Y ni siquiera. Hay dos conceptos que se manejan a la hora de los videojuegos que creo que explican bastante bien por qué es que no han funcionado hasta ahora en ninguna producción cinematográfica. Traducción y localización. Traducción se refiere a la traducción del texto de un idioma al otro, mientras que la localización implica un trabajo de creación de contenido que se parece más a lo que se hace cuando se traduce una poesía. Se toman los conceptos principales de la historia original y se traduce al idioma. En la localización lo que se hace es tomar el concepto y traducirlo. No podemos hacer una traducción literaria porque si no tenemos cosas como el Are Your Base Are Not To Us, que es directamente un meme social sobre una pésima traducción de un videojuego. Y creo que eso es el problema con las películas. Las películas intentan traducir el lenguaje en vez de localizarlo. Y fracasan, porque es imposible traducir una obra de arte. No puedo yo mañana, como persona que le interesa escribir, hacer una descripción detallada de qué representa la Gioconda y decir que es arte. O bueno, podría decirlo, pero probablemente no se lo venda absolutamente nadie. El medio de videojuegos es complejo, no es sencillo, no es una cuestión que podamos implementar. Y aún así, cuestiones como Bandersnatch, digamos, en las que hay interactividad directa con la película, tiene una serie finita de posibilidades, mientras que en el videojuego yo si quiero puedo estar 4 horas girando en círculos de por un personaje. Ese nivel de interactividad es inlograble con una producción cinematográfica y por eso es que ni siquiera lo tienen que intentar, tienen que apostar a otras cosas. Y ahí viene lo que estoy diciendo de utilizarlo como elemento narrativo. En la lista vemos dos cosas que funcionan. Uno, videojuegos que tienen una narrativa que no es tan profunda, o dos, películas infantiles. Y quizás una combinación de ambas. ¿Van a seguir haciéndose adaptaciones? Por supuesto, porque los videojuegos traen dinero, entonces es imposible ni siquiera hacer una adaptación. Lo que sí digo es que espero que no hagan nunca una adaptación de algo como un videojuego de David Cage, porque son inadaptables. El concepto es el videojuego en sí mismo, es una novela interactiva. Pero van a intentarlo de todos modos. Y probablemente yo lo vaya a ver sin expectativas altas y aún así me decepcione. Creo que es en el círculo en el que me voy a encontrar como amante de una cultura que solo puedo experimentar de manera limitada en medios que se obsoletizan al paso de unos años y que dificultan mucho que pueda experimentar lo que experimentaba de niño. Muchas gracias por estar y nos vemos la próxima vez que tenga ganas de hablar de más.